nombre es Eloy Espinosa Saldaña Barrera, soy magistrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional muchos años, doctor en Derecho Constitucional también, y ahora me ha tocado ser uno de los magistrados que ha tenido que votar un caso que ha causado alguna controversia en la opinión pública, que es la resolución que mayoritariamente hemos dado en el Tribunal Constitucional frente a una discusión sobre intereses moratorios entre Telefónica del Perú y contra la SUNAT y sobre todo contra el Tribunal Fiscal. Básicamente la respuesta es, entonces todos votamos por fundada por plazo razonable. Yo creo que en el caso de la SUNAT, entonces como no confundo plazo razonable con plazo legal, como alguna gente parece creer que el tribunal lo hace, entonces la SUNAT se demoró 7 meses para ver en primera instancia este caso. Entonces la norma decía 6, después ahora dice 9. Pero si se demoró 7 meses, en realidad, entonces no era pues como para ahí alegar la violación de plazo razonable. Pero cuando tenemos el mismo caso, que por cierto no es un caso nuevo que se plantea, el Poder Judicial en contencioso administrativo discute el valor de las deudas durante años y cuál es el temor, no solo de los grandes contribuyentes, como se ha venido a decir, de todo contribuyente. El temor es que los intereses moratorios, los que se generan por la demora del pago, vayan creciendo, y llega un momento que eso se convierte en una bola de nieve que tú no puedes pagar y terminas teniendo que desprenderte de tus bienes casi de una manera, una confiscación encubierta. Entonces, lo que se está aquí cuestionando, básicamente, es que en la instancia administrativa llamada Tribunal Fiscal, sin tener una materia compleja, entonces, porque ellos tienen, a diferencia de algo que se dijo en una entrevista que ustedes realizaron, sí hay un plazo especial para los casos complejos. Los casos habituales se ven en un año, y para casos complejos, el mismo Tribunal Fiscal dice que puede demorar hasta 18 meses. El Tribunal Fiscal no dijo que este era un caso complejo, lo trató como un caso normal. Se ha dicho que el paquete del caso es complicadísimo, que son 90 tomos, no, pero no confundamos, esa es la discusión de la determinación de la deuda. Esos 90 tomos los lee el Poder Judicial. Nosotros lo único que leemos es el reclamo por los intereses. ¿Y por qué permitimos eso? ¿Por qué permitimos una discusión de intereses? Porque mientras no resuelva el Poder Judicial, se generan intereses moratorios que a cualquiera de nosotros podría dejarnos sin absolutamente recursos para nada. Y eso no lo hemos hecho en estos casos, hemos hecho una señora particular como la señora Medina de Vaca, y lo hemos hecho con compañías chiquititas, como una compañía de distribución de tomates como Icatón. Y allí no hubo protesta de la SUNAT, no hubo protesta del Tribunal Fiscal. Claro, cuando es un contribuyente grande, ahí el incumplimiento es lo que nos preocupa. Entonces, acá hay un incumplimiento. No hay una materia compleja. Lo complejo se discute en el Poder Judicial. Y no lo declara el Tribunal Fiscal el asunto como una cosa compleja. Entonces es el comportamiento de las partes. Se alega que Telefónica ha planteado 8 reclamos. Los ha hecho en el Poder Judicial. No tiene nada que ver con el caso que estamos viendo nosotros. O sea, el Tribunal Fiscal no tuvo ningún elemento de complejidad adicional, lo hubiera dicho, ni de demora adicional por comportamiento de Telefónica. Y se demoró 7 años en lo que la instancia anterior de la misma administración tributaria se demoró 7 meses. Y ha emitido 3 resoluciones en el proceso y en ninguna de ellas puede explicar su demora. Entonces, ese es el caso que a nosotros nos llega. Y las respuestas que nos plantean son, por demás, llamativas. La procuradora del Ministerio de Economía nos dice es que tenemos mucha carga en el Tribunal Fiscal. Ojo, yo tengo el mejor concepto de muchos de los magistrados y magistradas del Tribunal Fiscal. Son personas de primera calidad personal y profesional. Pero también les digo que cuando se quiere, se puede. Yo tengo más de 60.000 expedientes resueltos
y ningún caso pendiente en el trabajo de 6 años que tengo en el Tribunal Constitucional. Entonces, sé lo que es manejar una carga difícil. Entonces, y ningún expediente mío ha demorado 7 años. Bueno, tampoco estoy 7 años en el cargo, estoy 6. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa que el contribuyente se vea perjudicado por la ineficiencia del Estado, que el Estado diga, bueno, ¿saben qué? A tal caso presente, pues usted una queja. Eso es el otro argumento que dice el procurador de la SUNAT. La queja a nivel administrativo tributario no es un recurso, es un remedio. Es como la lógica de, por ejemplo, en un proceso judicial de una aclaración, de una subsanación. Entonces, eso no te acorta el plazo, eso te perfila mejor las cosas. Entonces, y la del campeonato, ¿no? Bueno, si te está demorando mucho el caso en el tribunal fiscal, da por agotada la vía administrativa, patea el tablero y aplica el silencio negativo en este así tipo de asuntos. O sea, perdiste si vas al Poder Judicial. Y cuando vas al Poder Judicial, si no has agotado la vía administrativa, ¿qué es lo que te van a decir? Que no has agotado la vía administrativa, el asunto es improcedente. Porque para el amparo solamente el artículo 46 pone 4 excepciones, el artículo 46 del Código Procesal Constitucional, para el no agotamiento de la vía administrativa, y son especiales realmente. En el contencioso administrativo otro tanto, porque la idea general es autonomía de la administración para poder resolver sus problemas y después control jurisdiccional posterior. O sea, la regla es agotar la vía administrativa y la excepción no es agotarla. Entonces, decirle a alguien, oye, patea tu proceso para que consideres que estás abierto por un amparo contencioso, es casi decirle, mira, patea tu proceso para que te lo declaren improcedente y no tengas nada que discutir sobre estos intereses que se van armando como bola de nieve contra ti. Eso es básicamente el caso. Y entonces, frente a la evidencia de que no es considerado un caso difícil, a la posición asumida por el tribunal en estos temas, y a las respuestas, que no son respuestas convincentes, con todo respeto, hechas por la Procuraduría de la SUNAT y la del Ministerio de Economía, entonces es que llegamos mayoritariamente a la conclusión que yo no le puedo querer cobrar a alguien por 7 años de demora, o sea, le hace tribunal fiscal, entonces, por su falta de eficiencia para resolver el caso de manera más rápida, cuando era un caso que ellos mismos no han considerado complejos, y cuando no ha habido ninguna demora de las partes, y cuando la primera instancia de esto lo resolvió en 7 meses. Entonces, no se está diciendo, con esto termino, no se está diciendo que la Telefónica no pague. No, la Telefónica tiene que pagar, obviamente tiene que pagar, pero tiene que hacerse un recálculo de los intereses. Yo no le puedo pedir, no, como Estado, al ciudadano que costee mi propia ineficiencia. Eso es lo que le estamos diciendo de una manera muy cariñosa a la SUNAT y al Tribunal Fiscal. Entonces, la demora que tengamos, y si es demora injustificable, no puede generar pues intereses. O sea, tú pagarás los intereses que correspondan, que era lo de, como dijiste, que esto no era un asunto complejo, los intereses que correspondan pagar. Entonces, a quien siguió un proceso no complejo y no lo resolvieron a tiempo, porque lo otro está, en nuestra opinión, de más, y es un perjuicio que el contribuyente no tiene por qué asumir. La ineficiencia del Estado no debe perjudicar los derechos de los ciudadanos, o sean personas naturales o personas jurídicas. Yo creo que eso, con todo respeto, es un tremendo error, porque lo que nosotros hemos detectado es una vulneración del plazo razonable, sobre todo en el caso del Tribunal Fiscal. Y lo que se le está pidiendo es un recálculo de lo que se puede cobrar. Entonces, lo que nosotros hemos evaluado es el plazo razonable. Si hubiéramos evaluado plazo legal, hubiéramos incluso planteado una sanción porque se demoró un mes más el Tribunal Fiscal de lo que debería demorarse. No. Acá tenemos una situación muy clara. ¿El caso era complejo o no? La SUNAT nunca lo dijo. El Tribunal Fiscal, que tiene hasta un plazo especial para esto, tampoco lo dijo.
hubo alguna demora hecha por las partes, les invito a mirar el expediente. Entonces, no hubo una demora en este caso. Yo no sé qué pasará en el caso por judicial, eso es otra cosa, pero en este caso no hubo ninguna demora. Entonces, ¿cuál es el elemento que está fallando para que injustificadamente un caso que demoró 7 meses en la primera instancia demore 7 años en la segunda? Violación del plazo razonable por un comportamiento no suficientemente, por un comportamiento de demora no suficientemente justificada por el tribunal fiscal. Nuestra evaluación siempre ha sido plazo razonable. Si hubiéramos evaluado por plazo legal, incluso el problema hubiera sido mayor para la administración tributaria, porque si no también hubiera incurrido en problemas de la misma suerte. Con todo respeto, son dos errores bastante graves de mi colega y amiga Marianela Ledesma. En primer lugar, entonces, todos debemos recordar que por resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, o sea, quienes mandan en el Poder Judicial, se dejó paralizados todos los plazos judiciales y administrativos durante un largo tiempo. Entonces, si ustedes descuentan el paro de esto, y toman en cuenta los espacios hábiles, Telefónica presentó esta demanda dentro del plazo. Ese no es el problema. Y tampoco es el problema que no hubiera pronunciamiento del Tribunal Fiscal. No hubo pronunciamiento del Tribunal Fiscal en el caso Paramonga. Y por eso algunos votamos por la improcedencia. No se ha votado la vía administrativa, pero aquí sí. Si la discusión es por qué te demoraste 7 años en resolver, porque ya hay una resolución del Tribunal Fiscal. Entonces, aquí lo que se estaba discutiendo, y se estuvo discutiendo siempre, es ¿por qué te demora 7 años en lo que tu instancia previa se demoró 7 meses y tú no lo calificas como complejo, y no das ninguna justificación, pero quieres cobrarte eso como interés moratorio? Esa es la discusión. Acá no hay un problema de demanda interpuesta fuera de plazo. Basta con ver las resoluciones administrativas del Consejo Directivo Ejecutivo del Poder Judicial, y ya teníamos una resolución del Tribunal Fiscal. Todo el tiempo en el expediente hemos tenido una resolución del Tribunal Fiscal. Entonces, que precisamente la resolución es la que decía, deben intereses moratorios y deben pagarlos hasta el momento en el que yo termine de resolver. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es una resolución o no es una resolución? Claro que es una resolución. Que no le guste a algunos colegas de minoría del tribunal, no puede negar el hecho jurídico existente de una resolución del Tribunal Fiscal. Que sí, y lo digo con rotundidad. ¿Por qué? Porque basta con aplicar el precedente del Gorríos, que es cuando el tribunal establece por primera vez en toda su historia criterios para ver cuáles estamos ante una vía igualmente satisfactoria, y yo soy precisamente el ponente de Gorríos. Entonces, cuando en un caso lo que hay es una situación que no es considerada compleja por las partes, como esta, no lo declaró yo no estoy hablando del proceso del contencioso, estoy hablando del proceso que se inicia ahora. Pero hay un peligro grave. ¿Cuál es el peligro grave acá? ¿Cuántos millones se calcula que son esos 6 años que el Tribunal Fiscal quería cobrar por una demora injustificable? 529 millones de soles. Se dice rápido, ¿no? Pero imagínense si este problema, porque pensamos en Telefónica, compañía grande, por algunos sectores muy cuestionada, por cómo consiguió contratos, cómo sus servicios, pero eso no estamos discutiendo acá. Acá no estamos haciendo un juicio de valor sobre la calidad del servicio Telefónica, que estamos discutiendo si se le tiene que cobrar intereses moratorios o no. Olvidémonos de que estamos hablando de Telefónica, pero digamos estamos hablando de Mario o de Natalia. ¿Qué significaría para cualquiera de ustedes dos que les quieran cobrar 6 años más de intereses moratorios? Probablemente la ruina. Porque
el interés moratorio es una cuota por no haber resuelto y pagado a tiempo. Y esto va sumando y se convierte en una bola de nieve. Por eso es que tenemos que admitir estos casos por amparo. Porque lo que puede terminar, independientemente de que la deuda se cobre o no se cobre, haya deuda o no haya deuda para el tribunal, para el Poder Judicial, en el interín tienes una persona sometida a la completa angustia que no sabe con qué va a poder pagar estos intereses moratorios y además de qué bienes va a disponer para hacerlo. Por eso es claramente uno de los supuestos que permite el fundamento 15 del precedente del Gorríos, cuando el caso, entonces, quiere una respuesta urgente y es una respuesta que no haga que el daño al derecho haya cesado o devenga en irreversible. Ese es el caso, pues. Si te achacan 6 años de intereses que no corresponde que te los achaquen, ¿de dónde vas a sacar para pagarlos? Claro, no van a ser los 529 millones de Telefónica, pero eso, que es una cosa como esa, casi hizo quebrar una pobre empresa de tomates y Catón por cómo se demoraban con el cómputo del plazo de los intereses moratorios. Eso es lo que buscamos evitar, y para eso se usa la vía de tutela urgente del amparo. Y con una aclaración, con pautas establecidas, no solo originariamente por nosotros, o sea, aquí sí se ha olvidado, por ejemplo, que la anterior composición del tribunal, en el caso Campodónico, dijo, oiga, en deudas tributarias no voy a aplicar la solución alemana. ¿Qué es esto de la solución alemana? Detecto que tú no has cumplido con resolver en un plazo razonable y entonces lo que te doy es como juez un plazo perentorio para que termines. Es curioso. Uno de los abogados de la SUNAT que dicen que no han violado el plazo razonable, a la vez reclamaba que se le aplicara la fórmula alemana. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cumplimos con el plazo razonable o no cumplimos con el plazo razonable? Pero ya desde la época de este caso Campodónico que dijo, no, en materia tributaria no podemos aplicar, démosle 2 años para que termine. ¿Por qué? Porque esos 2 años que van a generar más intereses moratorios. Entonces, y más problemas como para poder pagarlos. Entonces, nosotros tenemos una posición establecida, caso Medina de Vaca, caso Icatón. Yo tengo una diferencia con la mayoría en Pamaramonga porque no se había agotado la vía administrativa, y este es otro caso que viene en esa lógica. Entonces, es una discusión de plazo razonable y de demora injustificada en la administración, ni más ni menos. No lo cambiamos nosotros, eso es lo que justamente he explicado en la propuesta anterior, lo cambió la composición anterior en el caso Campodónico. Entonces, ¿por qué? Porque a diferencia de otros casos, donde si yo te doy 2 años para que resuelvas, o 1 año, o 6 meses, en el ámbito tributario, y sobre todo si estamos hablando del cobro de intereses moratorios, o sea, intereses por la demora entonces, ¿qué va a pasar con esos 2 años? ¿El tribunal fiscal no te los va a querer cobrar? ¿Saben cuál es la respuesta, no? Entonces, para evitar que el perjuicio al contribuyente sea mayor, entonces lo que dijo la anterior composición del tribunal, y nosotros hemos seguido en otros temas. Entonces, por ejemplo, en un proceso penal donde hay dificultad para determinar el tipo, hay una cantidad de audiencias, colaboradores eficaces, entonces yo puedo entender allí que para armar acusaciones fiscales se tomen 1 año o 2 y que después el proceso no alcance dentro del plazo legal. Nosotros nunca nos hemos envuelto en plazo legal. Entonces, vaya más allá de lo razonable, sí, pero hay que ponerle un límite, decirle, bueno, chicos, esfuércenselo y sáquenlo en 1 año más. Pero claro, en una cuestión tributaria, ese año más significa 1 año más de intereses moratorios que pagar. Y eso no lo pusimos nosotros, lo puso incluso la composición anterior del tribunal.
porque habría que recordarle a mi querido amigo Francisco, que fue uno de los autores del Código Procesal Constitucional, que el artículo 56 del Código Procesal Constitucional dice que las partes perdedoras en un proceso son las que cubren los costos del mismo. Lo que pasa es que en el ámbito de los abogados de litigio, con práctica en el Poder Judicial, creen que los costos son solo cosas que se tienen que pagar cuando hay un comportamiento infame, un comportamiento retardatorio, ¿no? No, 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 señor, no distingamos donde la norma no distingue. La norma dice que el perdedor paga los costos, salvo que nosotros veamos una situación excepcional que justifique esto, y aquí no lo hay. O sea, aquí se ha seguido un proceso, el Ministerio de Economía reconoce que el Tribunal Fiscal demora mucho porque tiene muchos casos por resolver. Luego, los mismos procuradores de la SUNAT, no vino el doctor Higüen, vino otro destacado abogado a plantear lo mismo, ¿no? A plantear, pero quéjense es un remedio, no terminan los procesos. Pero vayan ustedes, rompan con el tablero, pateen el tablero y vayan ustedes al Poder Judicial. Si van eso es un consejo bastante relativo, porque el amparo y el contencioso administrativo, o sea, las dos opciones con las cuales se podría jugar en el papel, tiene como regla general el agotamiento de la vía administrativa, y solo en situaciones excepcionales es que no hay agotamiento de la vía administrativa. Entonces, decirte patear el tablero es una cuestión que no puedes hacer en rigor, salvo que estés en los 4 supuestos excepcionales del artículo 46 del Código Procesal, o los supuestos también excepcionales de la ley del contencioso administrativo. Entonces, no es tan fácil, pues. Entonces, por eso la mayoría de personas termina el proceso, y cuando no termina el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, le pasa lo que le pasó a Paramonga. Paramonga casi pierde el caso por eso, porque tuvo una votación 4-3. Simple, todo el mundo sabía que se habían demorado más de la cuenta con Paramonga, pero Paramonga no quiso esperar ya el pronunciamiento del Tribunal Fiscal, y que le dijeron, señor, no votó usted la vía administrativa. Entonces, hay respuestas que no son respuestas, o que, con todo respeto, apareciendo como respuestas, tienen que ser más analizadas en cada caso en particular, para ver si el efecto que se quiere, con toda buena intención seguramente buscar, de salvar de la falta de rapidez en resolver el Tribunal Fiscal, pues no todas las respuestas nos llevan a un resultado positivo, porque hay que analizar qué efectos pueden tener en cada caso en particular. Lo que se tiene que entender, que este no es un problema de ricos contra pobres, ni tampoco es un problema de que al Estado se le esté quitando dinero, no, porque aquí al Estado el Estado no tiene que devolver ningún dinero. Cuando se dice, me debe 500 millones, se dice desde la SUNAT o del Tribunal Fiscal, no es una determinación que ellos han hecho, y como acto administrativo que es impugnable. O sea, no hay que nosotros hayamos regalado o perdonado un dinero. No, no, no. Acá lo que hay es un reclamo que hace la SUNAT, que se pague una cantidad de dinero y una posibilidad de revisión al Tribunal Fiscal. Pero lo que no se puede, y eso tenemos que acostumbrarnos todos, es cargarle al ciudadano la ineficiencia de algunas entidades estatales. Yo sé que no es fácil el trabajo de juzgar, y el derecho tributario no es una disciplina sencilla, pero a esto es una amigable invocación al Ministerio de Economía, que tiene recursos suficientes para ello, de redimensionar el Tribunal Fiscal. Si el Tribunal Fiscal no está pudiendo sacar los casos en los plazos que tiene de un año, año y medio, y se está involucrando reiteradamente en estos problemas que no los hemos inventado nosotros, nos llegan. Entonces, el consejo es, mire, si usted quiere estar en la OCDE, si usted quiere ser un país previsible para la inversión económica, que ahora tenía una retracción importante por la pandemia,
pues los mecanismos de composición que tiene las autoridades tributarias tienen que ser eficientes y eficaces. Entonces, acá lo que se amerita es, como en cualquier otro espacio donde el Estado se demore más de la cuenta, no cargarle la culpa al contribuyente por esto, ni ver fantasías en la actuación del contribuyente. Lo que hay que hacer es mirar la viga que tenemos en el ojo propio y remediar este tipo de problemas a la brevedad. Si no, sean nosotros u otros, porque ya hasta se hizo en otra exposición de invocación a que con una nueva exposición del tribunal cambiara esto, entonces no importa las personas. Eso es desconocer lo que es un juez constitucional. Un juez constitucional no funciona en función a que tú me caes bien, tú me caes mal, tú eres grande, tú eres chiquito, no. Funciona en función de hacer cumplir la Constitución. Y la Constitución establece un derecho a un plazo razonable como un derecho inominado, que es parte del gran conjunto de hechos del debido proceso. Entonces, nosotros no vamos a poder cubrir la ineficiencia de una dependencia pública que quiera con eso cobrarle un dinero que no corresponde a un ciudadano, porque eso iría en contra de nuestro mandato. Y ahí no hay ni cuestiones ni personales, ni de formación e interpretación, es simple y llanamente hacer lo que nos toca, que es hacer cumplir la Constitución y sus diferentes preceptos.